El lado B de Arnold Schwarzenegger, el hombre que cambió el fisicoculturismo. El actor y político nacido en Austria usó como trampolín el deporte que ayudó a popularizar. De la resistencia de sus padres a la utilización de la rivalidad con Lou Ferrigno para potenciarse. Y como su papel estelar en Conan, el bárbaro lo llevó a intentar un exitoso Last Dance. Casi nadie lo consideraba un deporte. Hasta que llegó él. Era una galería de fenómenos, hombres con físicos de fantasía, hiperbólicos, en calzones pequeños y ajustados, encerados por el aceite, haciendo poses inverosímiles para que se marcaran los músculos inverosímiles. No era demasiado popular. Sus máximos representantes eran conocidos solo por un círculo pequeño, de entendidos, de otros como ellos que se pasaban el día en los escasos gimnasios tratando de sacar cada vez más músculos, hasta deformarse. El fisicoculturismo era una actividad a la que se la miraba de costado, un freak show algo perturbador protagonizado por narcisistas alimentados a esteroides. Hasta que llegó él. Arnold Schwarzenegger provocó un quiebre en la historia de la actividad. La popularizó. Revistas, libros, documentales, publicidades, productos alimenticios, accesorios para desarrollar musculatura, cadenas de gimnasios, eventos televisados, estrellas surgiendo, nombres propios de peso. Y una pátina de respeto que hasta ese momento no había tenido. Gracias a Schwarzenegger no solo se difundió el fisicoculturismo, muchos pasaron a considerarlo deporte. Primero fue campeón de la actividad, el más musculoso entre los musculosos. Después actor y al final político. Fue sumando actividades. Ninguna dejó atrás a la otra. Un hombre exitoso, en cada actividad llegó hasta la cima. El más ganador en los Mr. Olympia, estrella de Hollywood en los 80 y superestrella en los 90, gobernador de California durante 2 periodos. Como si pudiera lograr todo lo que se propusiera, como si no pudiera detenerse hasta llegar a la punta de la pirámide. A los 75, Arnold Schwarzenegger está de vuelta. Y por partida doble. Siendo el protagonista de Fubar, una serie de acción y con Arnold, un documental biográfico de 3 episodios que se estrena el 7 de junio, ambos pueden verse por Netflix. La de deportista, posiblemente, sea la más desconocida de las múltiples facetas de Arnold Schwarzenegger. Pero en ella está condensada su esencia. Sus virtudes, sus defectos y, en especial, su ambición desmesurada. Uno de sus maestros en el culturismo contó que, siendo muy joven, le preguntó hasta dónde podía llegar. Él le dijo que muy lejos, pero que debía saber que todo hombre tenía sus límites. Schwarzenegger lo miró muy serio y respondió, «Te equivocas. Un hombre puede conseguir cualquier cosa que desee siempre y cuando esté dispuesto a pagar los costos que acarrea». En Austria, donde nació, jugaba al fútbol. Alguien le dijo que tenía que hacer pesas para ser más fuerte. Cuando entró al gimnasio por primera vez, quedó deslumbrado. Empezó a entrenar sus músculos a los 14 años. Casi sin darse, o al menos sin poder determinar cuándo empezó a suceder, se encontró yendo al gimnasio todos los días. Si no entrenaba, a la mañana siguiente no soportaba mirarme en el espejo. De chico iba al cine y las películas que más le gustaban no eran westerns ni las bélicas, sino las de Tarzán, las de Hércules, una saga muy prolífica en la que llegó a actuar. Y los peplums en la que hombres musculosos peleaban a lo largo del Imperio Romano. Johnny Weissmuller, antiguo campeón olímpico de natación, Steve Reeve y Rec Park. Estos dos eran levantadores de pesas y fisicoculturistas que habían llegado al cine para mostrar su físico en medio de aventuras mal actuadas. A su alrededor a nadie le parecía una buena idea que se encerrara en el gimnasio y que aumentara sus músculos como manera de ganarse la vida. El padre quería que fuera policía. Era un hombre duro, que se había afiliado al nazismo. Cuando Schwarzenegger fue candidato a gobernador en 2003, el pasado del padre fue esgrimido por sus adversarios políticos. Tras investigaciones periodísticas no se pudo determinar que hubiera participado en campos de concentración ni en crímenes de guerra, que solía propinar castigo físico a sus hijos.
Schwarzenegger, tiempo después, minimizó las golpizas del padre, era la manera de educar en esos años. Yo pasé por ello, pero también todos los otros chicos de mi barrio, de mi escuela, de mi país, dijo. El padre no entendía cómo su hijo iba a vivir de eso. Y mucho menos que lograra ser millonario, como repetía todo el tiempo. La madre estaba preocupada porque su hijo no estudiaba ni tenía una actividad convencional como las de los hijos de sus amigas. Su mayor preocupación, de todas maneras, era de otra especie. Arnold tenía las paredes de su habitación tapizadas con pósters de hombres musculosos, con el cuerpo aceitado y cubiertos con un breve slip. De esa época en la que todo el mundo parecía estar en contra de su elección, hoy Arnold dice que fue muy provechosa en su vida, absolutamente determinante. Aprendí que hay que ignorar a los que dicen que las cosas no se pueden hacer, a los pesimistas. En 1971 su hermano murió en un accidente vial. Al año siguiente su padre no pudo superar la tristeza que tomó forma de un stroke. En Pumping Iron, Arnold cuenta, casi se vanagloria de no haber ido al entierro de su progenitor porque estaba entrenando para un torneo y no podía perder una sesión de trabajo. Con los años él, en especial sus publicistas, morigeró la versión. Se dijo que en realidad esa historia pertenecía a otro fisicoculturista y que los realizadores la pusieron en boca de él para que pareciera un competidor todavía más frío y despiadado. Con el correr de los años y con los cambios de profesión, Schwarzenegger dio 3 versiones, muy diferentes sobre su ausencia a las exequias de su padre. Arnold quería salir de allí, de su casa y de Austria. Quería ser exitoso y eso, al menos para él, significaba ser millonario. El Arnold adolescente soñaba. Y era muy ambicioso. Pero él no tenía manera de saber que el futuro superaría sus ambiciones, que conseguiría logros, fama, poder y dinero como nunca siquiera se atrevió a soñar. Le fue muy bien en el primer torneo grande en el que compitió. Pero su triunfo lo llevó a la cárcel. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio y se fugó para intensificar la preparación e ir al torneo. Cuando volvió con el trofeo en la categoría juvenil de Mr. Europa, cuando ya estaban a punto de declararlo desertor, tuvo que pasar una semana en el calabozo. En 1968 ganó el torneo de Mr. Universe en Londres. Además del logro y de la repercusión, ese éxito le proporcionó otra gran victoria. Llegó el telegrama que tanto estaba esperando. Lo invitaron a participar del Mr. Universe en Estados Unidos. Aceptó de inmediato y se entrenó como nunca en su vida. Pero el resultado no fue el esperado. No ganó. Le costó asumirlo. Frank Zane, el triunfador, era más chico que él. Pero sus músculos estaban más definidos. Pasó las siguientes noches despierto, llorando en el baño. Creyó que su gran oportunidad se derretía. Pero al poco tiempo se acercó a Zane y comenzó a entrenar con él. Decidió aprender de su vencedor. A partir de ese momento llegó la seguidilla de triunfos. Se quedó con el Mr. Universe y saltó al mundo profesional. La disciplina la dominaba el imponente Sergio Oliva, un cubano-americano que parecía invencible. Y en 1969 lo fue. Relegó a Arnold en el Mr. Olympia, su gran anhelo. La de Oliva y Schwarzenegger fue una de las grandes rivalidades del fisicoculturismo. Tuvieron 3 enfrentamientos legendarios en las instancias decisivas del Mr. Olympia. Arnold ganó en las siguientes 2, en 1970 y 1972. Sergio Oliva murió en 2012 a causa de una insuficiencia renal, algo bastante habitual en los culturistas. En la época en la que Schwarzenegger competía, los esteroides no estaban prohibidos, por lo tanto su uso no era ilegal. Nunca le gustó hablar del tema hasta que fue inevitable. Con el tiempo Arnold no solo reconoció su uso, sino que contó qué drogas utilizaba. 100 miligramos semanales de testosterona y 15 miligramos diarios, 3 pastillas de Dianabol.
Según sus dichos, la principal función de ellos no era el desarrollo de la masa muscular, sino su mantenimiento, en especial en las semanas previas al torneo en la que debía perder peso sin sacrificar músculos. Sus antiguos rivales afirmaron que no hubiera tenido esa masa muscular sin la ayuda química y que tomaba más cosas en dosis mayores. Pero, aclararon, que no era el único, que todos lo hacían. Era una práctica habitual de la época por la que muchos pagaron altos costos de salud. Schwarzenegger nunca se mostró orgulloso del uso de los esteroides, aseguró que lo hacía bajo supervisión médica y que el fisicoculturismo de su tiempo era más seguro. Que en las últimas décadas el uso de sustancias cada vez más potentes se descontroló y los deportistas ponen en riesgo su vida. Esta ha sido la historia de Arnold Schwarzenegger. Repasamos cómo llegó al éxito en su carrera de fisicoculturista. Si te gustó, suscríbete al canal y déjame tu like y comentarios. Te espero en el próximo video.